Buenos días, mi nombre es Nuri Sofía Báez Báez, soy estudiante del grado 11A. Este es el taller de matemáticas que es concepto de derivada. Vamos a averiguar primero qué es un concepto y ejemplos para entenderlo. Bueno, acá nos dice que un concepto de derivada es el resultado de un límite y presenta la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. La derivada de una función f(x) en un punto x0 del dominio de la función se define de la siguiente manera. Y acá tenemos una fórmula que es muy utilizada. F a, que sería un número en el cual vamos a ver mucho más adelante en ejemplos, igual al límite h igual a 0, f a más h menos f por a sobre h. Entonces nos dice que si existe límite, la función es derivable en el punto x0. Y como se puede decir de la definición, la derivada f(x0) da una idea de la velocidad con la que varía la función en x0. Bueno, sabiendo un poco más el concepto, vamos a entenderlo más con un ejemplo. Voy a plantear dos ejemplos. En el primer ejemplo lo vamos a hacer cómo lo desarrollaríamos y este es como un poco más fácil para entender principalmente la función. Entonces nos dice, haya la función derivada de la siguiente función. Nos dan f(x) igual a 7x más 3. Dice, aplicamos la función de derivada. Entonces ahí nos dan la fórmula que vimos al principio. Esta fórmula la sustituimos por sus funciones correspondientes y como vemos pasamos del 7 a multiplicar por lo que hay entre paréntesis y restar por 7x más 3, que es lo que arriba nos dice. Todavía no tenemos h en absoluto porque h es 0, entonces pues 3. Luego nos dice operamos y simplificamos términos. Entonces ya ahí quitamos paréntesis y ya comenzamos a pasar los términos y nos quedaría 7x más 7h más 3 menos 7x menos 3, dándonos un resultado del límite h igual a 0 de 7h sobre h. Dice, anulamos la h del numerador y del denominador y por último obtenemos el resultado. Y nos dan que el límite de h, que es 0, es 7 igual a 7. Por lo tanto, la función derivada de la función anterior es f(x) es igual a 7. Entonces, esta es una forma fácil. Todo vamos con la fórmula, que es lo más importante. Pues en algunos casos varía, como lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, pero en este es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, el siguiente ejemplo nos dice que nos da una función ya con fracción. Entonces vamos a ver. Dice, sea la función f(x) un cuarto, entre paréntesis, x sobre x elevado a la 3 menos 9x elevado a la 2 más 15x más 5. Y nos dice, hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, los extremos relativos y los intervalos de concavidad, los puntos de crecimiento. Entonces vamos a resolverlo. ¿Por qué puse este? Pues aunque se mezcla con más temas, me pareció que aunque se mezclara con más temas, daba una definición de la función de derivada. Porque en este va explicado paso a paso. ¿Por qué lo puse? Aunque a mí se me dificultó aprenderlo al principio y entenderlo, lo puse porque también es algo que me va a ayudar mucho más adelante. Como vemos, aquí me dice que los signos de f(x) y nos muestran la solución. Dice que el dominio de f es R y derivada se tiene f(x) un cuarto es igual sobre paréntesis 3 al cuadrado menos 18x más 15 es igual a 3 cuartos, paréntesis de x menos 1 por x menos 5. Puntos críticos son los
donde fx es igual a 0, o sea, x es igual a 1. En temas anteriores ya hemos visto que siempre que algo nos da 0, viene el 1, que viene como escondidito, que no se pone, pero se sabe que está, y x es igual a 5. Los puntos dividen el dominio de los intervalos, que nos dan menos infinito, punto y coma 1, coma 1, punto y coma 5 y 5, punto y coma más infinito. El signo de fx en cada uno de estos intervalos, y aquí nos explican un poco de por qué el más infinito del 5. Entonces desde ahí coge para allá y nos dice que la figura se deduce que f es creciente en los intervalos, y acá nos dan de que el menos infinito, punto y coma 1, y el 5, punto y coma más infinito es decreciente el intervalo. Quiere decir que 1.5, por el criterio de la primera derivada, encontramos que f tiene un valor máximo relativo en x igual a 1 y un mínimo relativo en x igual a 5. Y nos dicen que nos van a dar una tabla para entender mucho mejor el proceso. Este, este ejercicio sí viene con tablas que me ayudaron a entenderlo mejor. Y ahí nos muestran la tabla que nos dice que x es menor que 1, pero que f es creciente con la conclusión. ¿Vale? Entonces ahí nos muestran la tabla y nos van diciendo los valores, si es creciente, si es máximo relativo, si es mínimo relativo. Entonces nuevamente nos dice, derivados nuevamente se tiene fx un cuarto, entre paréntesis 6x menos 18 igual a 3 sobre 2, entre paréntesis x menos 3. Y nos dice, de donde vemos que existe punto crítico de la segunda especie solo si fx es igual a 0, es decir, cuando x igual a 3, este punto divide el dominio en los intervalos menos infinito, punto y coma 3, y 3, punto y coma más infinito. El signo de f, comillas, x en estos intervalos se muestra en la siguiente figura. Y aquí nos muestran por qué es más infinito, por qué es menos infinito. De esta figura y por el criterio de la concavidad se deduce que la gráfica de f es concava hacia abajo en el intervalo de menos infinito, punto y coma 3, y concava hacia arriba con el intervalo de 3, punto y coma más infinito. Así existe punto de inflexión en x es igual a 3. La siguiente tabla muestra estos resultados y nos dan los resultados de x es menor que 3, x es igual a 3 o x es mayor que 3. Y nos dice que la conclusión es que cuando es mayor, la gráfica concava hacia abajo, que cuando es igual a 3, el punto de inflexión es 0. Y que cuando va hacia, cuando es mayor, gráfica cóncava va hacia arriba. Entonces, teniendo eso en cuenta, pasamos ya casi a la D3. Lo que nos dice acá es que otro dato adicional es que f es una función polinomial. Su gráfica no tiene asíntotas. Además, la gráfica cruza el eje y en el 0,5. Omitimos la intersección en el eje x, pero encontraríamos que la ecuación fx igual a 0 no son racionales. Con estos datos adicionales, la información que muestra la tabla, encontraremos que la gráfica es, y aquí nos dan una gráfica detallada de todos los datos anteriores que nos habían dado, de la función principal que nos habían dado y cómo se tiene que graficar. Como vemos, aquí tenemos el eje y, el eje x, y vemos cómo se ubican y cómo nos da no una línea recta, sino una línea curva que se va acabando esto, y nos dicen que en la mitad del 3, punto y coma menos 1 es punto de inflexión. En estos ejercicios estuve buscando y son bastante complicados, pero es un tema de derivada en el que vienen muchísimas más, porque no solamente es como el concepto
solo derivadas, sino vienen más conceptos, vienen muchas más de ellas, pero la derivada como tal es lo que nos dice el principio, lo que nos dice el concepto que vimos principalmente, que la derivada es el resultado del límite y es la pendiente de la recta tangente de la gráfica. Gracias.